Buenas noches a todos. Bueno, vamos a dar inicio. Solo 8 grupos me han conformado. Me faltan 2 grupos de trabajo para hacer los 10 grupos. Entonces, el último correo que recibí es el grupo 8. Así que las personas que todavía no han conformado grupos, solo me faltan 2 grupos. Les pido de favor que conformen un grupo, que me envíen el listado, que nombren un líder y un sublíder. Les envié un correo en donde están 7 grupos. Posterior a ese correo recibí un correo de un estudiante en el cual me envió el listado del grupo de ellos. Ese sería el grupo 8. Entonces faltarían solamente el grupo 9 y el 10. Así que los insto a que me envíen el listado. Ya tengo el trabajo. Se los voy a enviar mañana, se los voy a enviar. Pero no es cuestión, no es cosa del otro mundo, pues, es decir, ustedes van a buscar un contrato y lo van a analizar, ¿verdad? Lo van a explicar, van a pasar bueno, van a entregar el trabajo, una persona en representación del grupo va a exponer y, bueno, va a explicar ese contrato, las características, va a explicar de qué se trata, etcétera. El contrato que le toque, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen consultas sobre eso o comentarios, porque me faltan todavía 2 grupos. Una pregunta, Lick, ¿usted va a dar los contratos a cada grupo, los que tenemos que investigar? Sí, yo les voy a definir el contrato, van a ser 10 grupos, 10 contratos. Y yo les voy a decir qué es lo que van a analizar, ¿verdad? Ya tengo yo todo lo elaborado. Lo que pasa es que como eso está sujeto a aprobación, ¿verdad? Ya lo mandé, solo necesito que a más tardar mañana se los envío. Y ustedes, como lo que van a hacer es conseguir el contrato, lo van a explicar, van a decir cuáles son sus elementos, su naturaleza, las formalidades que tiene, etcétera. Y van a tener 10 minutos para hacer eso. Una semana antes del parcial, creo que el parcial está para el 22, ¿verdad? De marzo. Entonces creo que el 16 y el 17. El 16 entregarían el trabajo y el 16 expondrían y el 17. 5 grupos van a pasar por cada clase. Si no tienen consultas sobre eso, vamos a comenzar ¿En qué entonces. día dijo Lick que vamos a entregar el trabajo? Sería el 15. Creo que es el 15 y el 17, creo, si no mal recuerdo. Es una semana antes del parcial. Creo que el 22 es el parcial, ¿verdad? Entonces, 17, 18, 9, 20, 20. Sí, 15 y 17. El 15 van a entregar el trabajo. Y van a pasar a exponer 5 grupos. Y el 17 exponen los otros 5 grupos. Pero el trabajo todos lo entregan el 15. Así sería. Va a valer el 40% de la nota total, ¿verdad? El 40%, entonces Licenciado, van a ir por el 60% en el examen. licenciado, soy Reina. Yo quería saber, el trabajo, se va a hacer un contrato, ¿verdad? ¿Se va a entregar en PDF o en Word? ¿Se le va a entregar a usted? ¿O se le va a anexar a Yo le una voy a guía poner, abajo? mire, yo, lo van a subir al aula virtual. Ahí les voy a poner la pestañita, la manita, ahí lo van a subir. Y
¿O queda a criterio Y de van a subir nosotros? ¿Cómo también lo vamos a la hacer? presentación. Ah, o sea que es una presentación que se va a hacer. Es un trabajo y una presentación. El trabajo y la Ya. presentación la suben. Ok, está bien entonces, gracias. Bueno, yo les voy a explicar, yo les voy a dar la guía. Ahí en la guía Está va a bien, venir todos los está bien. elementos. Ajá. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase. Vamos a compartir aquí. Aquí tengo. Permítame. Vaya. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, licenciado, se ve. Vaya, perfecto. Quiero ver aquí. Bueno, hoy vamos a ver las reglas de interpretación de los contratos en el Código Civil. Primero ahí tenemos un concepto de lo que es la interpretación del contrato. Interpretar es una técnica aplicada tanto a la ley como al contrato. Pero esto no significa que las reglas a seguir sean las mismas para la ley y los contratos. El Código Civil salvadoreño ha preceptuado en los artículos del 19 al 24 criterios que se deben observar al momento de interpretar la ley, y que al igual que en esta existen reglas de interpretación de los convenios generadores de obligaciones. Desde el artículo 1431 al 1437. Ahí tenemos las reglas de interpretación de los contratos. Y del artículo 19 al 24 tenemos las reglas de interpretación de la ley. Esto lo ven en Introducción al Estudio del Derecho, ¿verdad? Lo que son los métodos de interpretación de la ley. O en Civil 1, pregunto. En mi Consulta. caso, Lic en Civil 1. En Civil 1 lo vieron, ¿verdad? Los métodos de interpretación de la ley, ¿se recuerdan, verdad? El método gramatical, el histórico, el sistemático. Esos métodos también se aplican para interpretar los contratos. Pero en el Código Civil existe un articulado del 1431 al 1437 en donde se establecen reglas específicas para la interpretación de los contratos. El contrato es la corporificación de la voluntad de dos personas. Da expresión a la voluntad concordante de las partes que lo celebran. Y como lo forman dos declaraciones de voluntad distintas, viene a hallarse integrado por el sentido de estas dos declaraciones en aquello en que concuerden. El contrato es la voluntad de las partes, ¿no? De dos o más partes. Las partes negocian los términos del contrato, se ponen de acuerdo. Aquí con base al principio de la autonomía de la voluntad, ¿no? Se llama interpretación del contrato al procedimiento en virtud del cual se tiende a esclarecer y determinar el sentido y alcance de las declaraciones que lo forman. Se tiende a establecer y determinar el sentido y alcance de las declaraciones que lo forman, de la voluntad de las partes. En mayor o menor medida, todas las declaraciones de voluntad necesitan ser interpretadas. Es absolutamente imposible expresar una idea o una voluntad sin que en la expresión se deslice alguna posibilidad de equívoco o de duda. Entonces las partes cuando celebran un contrato manifiestan su voluntad y establecen las cláusulas de ese contrato dependiendo de la naturaleza del mismo. Y ahí expresan su libre y expresa voluntad, valga la redundancia. Cuando firman el contenido de ese documento,
Ahí se obligan ambas partes. Entonces aquí también tenemos lo que se denomina la hermenéutica jurídica. Esta hace referencia a la interpretación del derecho, tradicionalmente de la norma jurídica, y se ubica comúnmente dentro de los temas centrales de la filosofía del derecho. La hermenéutica es la interpretación de la norma jurídica. Es una técnica de interpretación de la norma jurídica. La hermenéutica del derecho, por lo mismo que es una forma universal de comprensión de lo jurídico, ofrece los rasgos de una doctrina filosófica del derecho, en la que se estudian los temas referentes al conocimiento jurídico y a la regulación práctica de comportamiento. Su nivel de conocimiento es filosófico. Entonces, cuando hablamos de interpretación del derecho, de la norma jurídica, estamos hablando de hermenéutica jurídica. ¿Qué es interpretar el derecho? Es una actividad lógica racional en la cual el intérprete dota de significado a una norma jurídica, cualquiera que sea la denominación formal de esta. Es una actividad lógica, racional, en donde se está dotando de significado a la norma jurídica. ¿Y qué es la norma jurídica? La expresión de la ley. Es decir, estamos hablando de lo que se encuentra escrito en una norma, en un código, en una ley. Entonces, la interpretación del derecho es una actividad lógica racional para darle significado al sentido que tiene la norma jurídica, que tiene la ley, una disposición específica. Entonces, la interpretación la podemos clasificar en dos categorías: interpretación obligatoria y la no obligatoria. Tenemos la interpretación judicial, la interpretación legal o auténtica. Vamos a ver, ¿qué entienden ustedes por interpretación judicial? A ver. La que hacen Ajá. La que la que hacen los jueces, los magistrados. Ajá. La que hacen los tribunales, ¿verdad? La que hacen los jueces. ¿Y dónde la hacen? En sentencias, En las sentencias que emiten. Ahí interpretan la ley en un caso concreto, ¿verdad? En un caso concreto que ha sido puesto a su conocimiento, los tribunales, el juez, interpreta la ley y debe darle solución a ese caso. Y esta interpretación será de carácter obligatorio, ¿sí o no? la obligatoria, sí, la judicial, porque está basada en base a derecho, a la normativa. Ajá. Es obligatoria entre las partes que están en el conflicto, ¿verdad? Pero tenemos una interpretación judicial que es de obligatorio cumplimiento no solo para las partes, sino que para todas las personas. Lo que se denomina erga omnes. Entonces, ¿qué tipo de tribunal emite una interpretación judicial de esa naturaleza? Que es de obligatorio cumplimiento para toda la comunidad jurídica, para todo un país. Las salas.
¿Cuál sala? ¿Será la Asamblea Legislativa, licenciado? Estamos hablando de interpretación judicial. Ah, no, la judicial no es. Yo me fui a la interpretación legal o auténtica. No, Pero estamos hablando de la judicial todavía. la interpretación judicial es cuando es obligatoria para todo el país a nivel nacional, es cuando hacen, digamos, un decreto. En el órgano judicial no hacen decretos, solo sentencias. Estamos en el ámbito judicial. La interpretación judicial, licenciado, Sí. casi la realizan los jueces. Sí, correcto, la realizan los jueces. Pero ¿cuál es la de obligatorio cumplimiento para todo mundo? Porque normalmente la interpretación en materia civil es entre las partes, ¿va? Es obligatoria para las partes que están en el conflicto. Pero cuando trasciende esa obligatoriedad a todo mundo, a toda la comunidad jurídica, a los órganos del Estado, ¿qué tribunal tiene esa competencia o emite ese tipo de sentencias? Licenciado, ¿Sí? yo pienso que puede ser la jurisprudencia. Sí, la jurisprudencia Ellos es... la emiten y no está, bueno, prácticamente no está plasmada en la ley, ¿verdad? Sino que es sobre el criterio del juez. Y considero yo que puede ser eso, no sé. Ajá, pero es que la jurisprudencia es la interpretación de los jueces. Licenciado, y las sentencias de la ¿Sí? Sala de lo Constitucional no son las de obligatorio La cumplimiento. Sala de lo Constitucional, correcto. Las sentencias de la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, de las sentencias de inconstitucionalidad, cuando declara inconstitucional una ley y la expulsa del ordenamiento jurídico, son de obligatorio cumplimiento para todo mundo, para los tres órganos de Estado. También en el caso de los amparos, ¿verdad? El amparo y el habeas corpus, que son sentencias que emite la Sala de lo Constitucional, son obligatorios generalmente para las partes. Pero cuando la Sala sienta algún criterio nuevo de interpretación de la Constitución, eso se vuelve de obligatorio cumplimiento para todo el mundo también. Entonces las sentencias de la Sala tienen esa característica de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Vaya, la interpretación legal o auténtica, ¿quién la hace? ¿Quién la hace? La interpretación la hace la sala, ¿Legal o auténtica? Esa había dicho Yolin, no sé si estoy equivocado, que es la Asamblea Legislativa. Correcto, es la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es la que interpreta la ley o hace la interpretación auténtica. No tengo aquí quiero ver si tengo la Constitución o alguien de ustedes la tiene. El artículo 131, no me acuerdo si es el ordinal tercero o el sexto. Quiero ver la Constitución. Constitución. Sí, creo que la tengo. LIC el 131, numeral 5. Vaya, ¿cómo dice? Decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias. Pero lea desde el inicio. Es competencia de la Asamblea Legislativa, artículo 131, así. Artículo 131 corresponde a la Asamblea Legislativa, dice, pero en la manera El ordinal quinto, ajá. En el numeral quinto nos manifiesta que decretar, interpretar auténticamente,
reformar y derogar las leyes secundarias. Vaya, entonces la interpretación legal o auténtica la realiza la Asamblea Legislativa, ¿sí? ¿Y en qué casos la realiza? Cuando existe una norma oscura que puede generar una interpretación diversa. Y en esos casos, pues, la Asamblea Legislativa la interpreta auténticamente y esa interpretación auténtica la hace por medio de un decreto legislativo. Y esa interpretación auténtica se incorpora al texto de la ley y se entiende incorporada desde el momento en que entró en vigencia la ley. Cuando es interpretación auténtica, o sea, esta se da cuando la ley tiene, es oscura en su interpretación, puede generar diversas interpretaciones al momento de aplicarse, ¿verdad? Y entonces esa es la característica de la interpretación auténtica, la realiza la Asamblea Legislativa. La interpretación no obligatoria, la interpretación doctrinaria, ¿cuál será esta? La que realizan todos los abogados, licenciados, los juristas. Los juristas, los investigadores, ¿verdad?, del derecho. Y la interpretación libre. Es la Es que lo hago que yo, uno interpreta. licenciado. Es la que estamos haciendo. Es la que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Estamos interpretando. Esa es la libre, ¿verdad? Vaya. Interpretación judicial, quien la realiza, el juez o el tribunal. Bueno, los tribunales pueden ser unipersonales y pueden ser colegiados, ¿verdad? Depende, las cámaras, sobre todo las cámaras, ¿no?, son de 2 jueces. Las salas, la sala de lo civil tiene 3 jueces, la de lo constitucional 5, la de lo contencioso administrativo 4 y la sala de lo penal tiene 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos magistrados tiene la Corte Suprema de Justicia? 15. 15, ¿verdad? Está conformado en esa sala, ¿no? ¿Y para cuánto tiempo los eligen? Ajá, no les creo. Para Para 5, 3 años. licenciado. ¿Para? 9 años. 9 años, 9 años. Y son renovadas cada 3 años. Es decir que cada 3 años renuevan 5 magistrados de los 15. Así es como opera la cosa, ¿verdad? ¿Y por qué es obligatoria? Por la forma del acto jurídico en el cual se encuentra la decisión judicial, sea sentencia u otra clase de auto. Tiene efectos particulares, interpartes o generales, erga omnes, que es la que realiza las sentencias de la Sala de lo Constitucional, tienen esta característica. Entonces aquí están los métodos de interpretación de la ley. Aquí tenemos el método gramatical y el histórico en el artículo 19. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Ese es el método gramatical, ¿verdad? Entonces, aquí se hace énfasis en lo escrito por la ley, pero en un contrato igual lo podemos aplicar, ¿verdad? Cuando el sentido de las partes es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu, ¿verdad? Si queremos interpretar una cláusula de un contrato, perfectamente es aplicable este método, ¿sí o no? Porque en un contrato se expresa la voluntad de las partes. Y entonces,
Y la voluntad de las partes está escrita en las cláusulas del contrato. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento, método histórico. Y aquí, ¿qué comentarios me pueden hacer ustedes sobre este método histórico? Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. ¿A qué se refiere esto? Ajá. Quizás a la interpretación de la ley obligatoria, licenciado. Ajá. Se está interpretando la norma jurídica. Y entonces, cuando dice que existe una expresión oscura de la ley, se puede recurrir a su intención o espíritu claramente manifestado en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. Es decir, nos tenemos que ir al momento. Bueno, primero tenemos que interpretar cuál fue la voluntad del legislador cuando hizo esa ley, ¿verdad? Entonces tenemos que irnos al momento en que se creó esa ley, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa ahí se tienen las grabaciones, ¿verdad? Como en la Asamblea es que se crean las leyes, ¿verdad? Ahí las grabaciones que se hacen cuando se hace la discusión de la ley. Entonces, se puede acudir a esa información que se encuentra en los archivos de la Asamblea o a las discusiones que se tuvieron en la comisión legislativa respectiva cuando se aprobó la ley, ¿verdad? Para entender cuál fue el espíritu del legislador para efectos de interpretar la norma jurídica. Pero aquí si lo aplicamos a los contratos, podemos también acudir al momento en que se celebró el contrato y verificar cuál fue la voluntad de las partes en el momento de celebrar ese contrato, ¿verdad? Perfectamente también lo podemos aplicar, ¿verdad? Artículo 20. ¿Alguien que me lo lea? Yo, licenciado, si gusta. Vaya, perfecto. Artículo 20. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio según el uso general de las mismas palabras, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal. Las definiciones de las palabras de una ley hechas en otra ley posterior se tendrán como interpretación auténtica de aquella y estarán sujetas a lo dispuesto en los artículos 3 y 9. Esto último es la interpretación auténtica que la realiza la Asamblea Legislativa y que está regulada en el Código Civil en esas disposiciones, en el artículo 3 y 9. ¿Va? Vaya, pero lo primero dice, las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas, o sea, según el uso corriente, el significado corriente que se les da a las palabras. Pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en esta su significado legal. Cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias. Entonces, en las leyes, a veces, siempre en toda ley, hay un artículo en donde se establece, para efectos de esta ley, se establecen las siguientes definiciones y comienza a definir, ¿verdad?, términos legales, ¿verdad?
Entonces, en esos casos se atenderá a lo establecido en la ley. Pero igual en los contratos se puede aplicar la misma regla, que las palabras se le van a dar el sentido natural y obvio, el sentido que común y corriente se le da a una palabra. Pero puede ser que también en el contrato se establezcan definiciones según la naturaleza del contrato. Hay contratos que son bien complejos, ¿verdad? Entonces se establecen definiciones legales. Bueno, ahí serían contractuales, ¿verdad? Para efectos de este contrato, se definen. Sobre todo ahí en estos contratos yo he visto más de estas definiciones en estos contratos que celebra el Estado cuando hace licitaciones, contratos de obra pública. Ahí colocan ciertas definiciones o terminología propia de ese tipo de obras, de infraestructuras que se crean. Para efectos de este contrato se consideran. Entonces ahí se hacen una serie de definiciones. El artículo 21, ¿alguien que me lo lea? Se lo leo yo, Alex. Perfecto. Artículo 21. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso. Vaya, aquí estamos hablando de palabras técnicas que se utilizan en determinada ciencia o arte. Hay una serie de terminología que se utiliza, por ejemplo, en la mecánica, en la construcción, en el arte. Entonces, dependiendo del tipo, si lo aplicamos a los contratos también, ¿verdad? Hay ciertos usos técnicos o terminología técnica que pueden utilizar las partes, ¿verdad? Según la naturaleza del contrato que estén celebrando. Entonces, también al momento de interpretar el contrato, claro, obviamente que aquí estamos hablando ya en un caso en el cual en la ejecución de determinado contrato o al momento de aplicarlo puede existir interpretaciones diversas, ¿verdad? Y entonces obviamente que se tiene que ir al ámbito judicial, ¿verdad? Ahí las partes, bueno, es el juez al fin y al cabo el que va a terminar decidiendo, ¿verdad? El artículo 22 establece que el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. Entonces, esto es lo que se conoce como interpretación sistemática, es decir, que cuando vamos a interpretar la ley, no lo vamos a hacer de manera individual, sino que lo vamos a hacer de manera conjunta, tomando en consideración todas las disposiciones de la ley. Imagínense que la ley tiene 100 artículos, ¿no? Y usted le va a tocar interpretar un artículo. Usted esa interpretación la debe hacer en el contexto de toda la ley, del espíritu de la ley, de la regulación. O sea, va a interpretarla considerando la ley en su conjunto, no en forma particularizada, porque si usted interpreta de manera individual una disposición, lo más probable es que no va a estar apegado a la ley, al espíritu de la ley. Entonces, a eso se refiere la interpretación sistemática, a una interpretación integral de la norma jurídica. Entonces, si lo ponemos o lo enmarcamos en el ámbito de los contratos, vamos a ver que el contrato está establecido por diferentes cláusulas, ¿no?
Entonces, si usted va a interpretar una cláusula de ese contrato, lo debe hacer de forma conjunta, tomando en consideración las demás cláusulas, para que sea una interpretación razonable, adecuada, para que usted pueda recoger cuál era el sentido, el sentir de las partes, ¿no? Entonces, en ese contexto se hace la interpretación también del contrato. El artículo 23 establece que lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que debe darse a toda ley se determinará por su genuino sentido y según las reglas de interpretación precedentes, o sea, las anteriores que hemos hablado acá, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la interpretación extensiva o restringida o restrictiva. Entonces, cuando dice lo favorable o odioso de una disposición, hace referencia a aquellas cláusulas que pueden ser contrarias a las partes, ¿no? Y entonces no se tomarán en cuenta ese tipo de cláusulas para hacer una interpretación extensiva o restrictiva de la ley. La extensión que deba darse a toda ley se determinará por su genuino sentido y según las reglas de interpretación precedentes, o sea, los métodos que hemos estado viendo acá, ¿verdad? Bueno, ya vamos a ver que aquellas cláusulas que son oscuras de los contratos y que pueden generar algún inconveniente, ese tipo de cláusulas se entienden desfavorables para la parte contractual que las elaboró o que las propuso. En los casos a que no pudieran aplicarse las reglas de interpretación precedentes, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural. Estamos hablando siempre del método sistemático cuando hablamos de equidad natural a la justicia, ¿verdad? Estamos haciendo una interpretación conforme al espíritu de la ley, ¿verdad? A lo regulado en la ley y a la justicia, ¿verdad? La equidad, el término justicia es un término que es un término indefinido, ¿verdad? Que puede dar lugar a diversa interpretación. Vaya, entonces hasta aquí hemos llegado a lo que son los métodos de interpretación de la ley. Pero como leímos al inicio, acá, en el Código Civil, se establecen del artículo 1431 a 1437 los métodos de interpretación de los contratos. Vamos a buscar el Código Civil aquí. Código Civil. Vamos a buscarlo. Aquí lo tengo un montón de veces. Vaya. Bien, 431. Lo vamos a hacer más grande para que se vea.
Quiero ver. Aquí está. Ahí miren, título 13 de la interpretación de los contratos. Es del artículo 1431 a 1437. Vaya. Entonces, háganme el favor de leer esa disposición. El 1431. Yo acá, es que como tengo la pantalla, no veo cuando levanta alguien la mano ni nada. Pero vamos a ver. Se lo leo. Vamos a ponerlo. Aquí estaba. ¿Qué lo hice? A ver qué lo hice. No, ya lo perdí. Quiero ver, permítanme. Aquí está. Aquí está. Vaya. El artículo 1431. Casi no se le escucha. A saber por qué será. ¿Y ahora me escucha? ¿Será que porque yo tengo encendido el micrófono? Voy a apagar yo mi micrófono para ver. Vaya, está bien. Se le escucha con interferencia. Bueno, si no que participe otro compañero para si se escucha mal. ¿Quién le ayuda a ella? Porque se escucha con Yo interferencia. No sé. Vaya, pues. Sí. Bueno, de la interpretación de los contratos, artículo 1431. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Vaya, entonces aquí ya tenemos la primera diferencia con la interpretación gramatical, ¿verdad? ¿Cuál es Sí. la diferencia? Que no Busquemos la solo hay interpretación. que comprender lo literal, sino que es de ir más allá de la interpretación. Vaya, veamos. El método gramatical. Cuando el sentido de la ley es claro, no se aceptará su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Entonces, aquí ya tenemos una diferencia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Porque está haciendo referencia, quiero ver qué hice el código, ya lo perdí. Aquí está. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Entonces, ¿qué prevalece en este caso? ¿Qué prevalece? A lo literal. Ajá. A lo que quedó plasmado en el contrato, en las cláusulas, licenciado. La intención de los contratantes. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Entonces, aquí estamos hablando de aquel principio que se llama de la autonomía de la voluntad, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de una situación diametralmente opuesta en el caso de la interpretación gramatical de la ley, ¿verdad? En el caso del método gramatical y cuando vamos a interpretar la ley, estamos hablando de aplicar Lo escrito. lo escrito en la ley. Ahora bien, aquí partimos del hecho de que prevalece la intención de las partes. Obviamente, va que, como les decía al inicio, cuando estamos hablando del método gramatical, ¿verdad? Es decir, también puede ser aplicable a los contratos, ¿verdad? Cuando hay claridad, ¿verdad? Y siempre y cuando prevalezca la intención de los contratantes, ¿verdad? Se puede aplicar, pero aquí a lo escrito prevalece la intención y eso es, aquí estamos hablando del principio de autonomía de la voluntad, ¿va? Que está establecido también, que está establecido en el ámbito del derecho civil, ¿verdad? El principio de autonomía de la voluntad.
Entonces, ¿y por qué será esta diferencia? Porque se supone que la ley es elaborada por el legislador, ¿verdad? Y se supone que el legislador conoce la ley. Y los contratos los elaboran las partes, ¿va? Y se supone que las partes no son personas conocedoras de la ley. O sea, no son personas, digamos, cultos en esa materia, ¿verdad? Entonces, por eso acá priva la intención de los contratantes. Esa sería, digamos, la gran diferencia con el método gramatical, ¿verdad? Y pues ahí pues estaríamos hablando también el caso, ahí pueden relacionar el artículo 1051. En el caso del testamento, que priva la voluntad del testador. En el caso del testamento, priva la voluntad del testador. Licenciado, ¿qué artículo dijo? Perdón. 1051. 1051. Gracias. Vaya, entonces leamos el siguiente, en 1432. Artículo 1432. Por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre que se haya contratado. Por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicará a la materia sobre que se ha contratado. Ahí relacionan el artículo 2208 de la transacción. 2208 dijo. Sí, 2208. Por ejemplo, si en el contrato se trata de la venta de trigo o de harina, se va a entender que eso es lo que se ha vendido, trigo o harina, y no otra cosa. Solo se aplicará a la materia sobre la que se ha contratado. Entonces, tenemos un contrato de suministro de harina, de sacos de harina, en un determinado tiempo. Entonces, esa es la materia que se ha contratado, ¿verdad? Ahí podemos poner el ejemplo ese del artículo 1432. Busquemos el 2208, veamos qué regula. Artículo 2208. Dice, si la transacción recae sobre uno o más objetos específicos, la renuncia general de todo derecho, acción o pretensión deberá solo entenderse de los derechos, acciones o pretensiones relativas al objeto u objetos sobre que se transige. Vaya, entonces, ¿y qué habíamos dicho que era la transacción? ¿Se recuerdan? ¿Qué habíamos dicho? A ver. Ajá. ¿Qué es la transacción? Es un contrato. Ajá, pero ¿de qué se trata? En el Lo habíamos 2000, dicho en la clase anterior. ¿Ah? en el Ajá. 2192 está regulado lo que es la transacción, A ver, ¿qué licenciado. dice? Dice que la transacción es un contrato en que las partes
terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. ¿Y entonces qué es? Como un arreglo, licenciado, supongo. Un arreglo entre las Una partes conciliación. para, Ajá, como ajá, conciliación. para evitar, ¿verdad? Para evitar, bueno, si ya están en conflicto, se ponen de acuerdo. O si es inminente que va a existir un conflicto, se ponen de acuerdo para evitar, ¿va? Porque les puede salir más caro, ¿verdad? Imagínense, hay que pagar abogados, es complicado. ¿Va? ¿Cuándo se pueden poner de acuerdo? Vaya, ahora leamos el 1433. Lo leo, Lee. Sí, por favor. Dice, artículo 1433. El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. Ajá, entonces, aquí se privilegia la producción del efecto de una cláusula del contrato. Se debe hacer la interpretación acorde a que el contrato va a producir un efecto entre las partes. Puede hacerse una interpretación de una cláusula en un sentido u otro, en un sentido A o en un sentido B. Pero si en el sentido A no se produce ningún efecto y en la interpretación del sentido B sí se produce un efecto, se va a privilegiar la producción del efecto, la interpretación B. ¿Por qué? Porque el objeto de los contratos es producir efectos entre las partes contratantes, ¿verdad? Si no, ¿para qué contratar, verdad? Entonces, eso es lo que se regula en cierta medida en esta disposición, ¿verdad? Los efectos que pueda producir entre las partes, eso es lo que se va a privilegiar, ¿verdad? Luego tenemos el artículo 1434. Leamos el 1434. Dice, en aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Ajá. En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Ajá. En un contrato de arrendamiento se establece una cuota de $10,000. Entonces, esta cuota se establece que la renta será de $10,000 y nada más. Pero ¿cómo operan los contratos de arrendamiento? ¿Qué sería esa? ¿Una cuota anual o una cuota mensual? Se establece una renta de $10,000 en la cláusula, sin más, en un contrato de arrendamiento. Sería mensual y 10,000 se mensuales. establece el plazo de los años. Ajá, sería 10,000 mensuales. Y es una casa. Sería anual, licenciado, y se determinaría cuánto Sí, sería mensual. Ajá, entonces, sí, ¿qué por el tendría que hacer valor es ahí? muy grande. Los 10,000 entonces serían anuales o mensuales. Anuales. Ajá, y entonces, ¿cuánto tendría que pagar mensual?
una cuota que cubra la cantidad anual, que Ajá, esté al entonces yo alcance de, divido los 10,000 entre 12. ¿verdad? ¿Cuánto da? ¿sí? 833. Eso sería lo mensual, ¿va? Eso sería lo mensual. Entonces, ¿y por qué será eso? Ajá. ¿Por qué no decir que los 10,000 son mensuales y no anuales? Porque no es correcto, licenciado. Sí, fuera que no es correcto, es por la naturaleza del contrato de arrendamiento, ¿verdad? Que se establecen cánones mensuales, ¿verdad? La naturaleza del contrato de arrendamiento es que mes a mes yo pago un canon, ¿verdad? Y entonces al final del año suma, he pagado X cantidad, ¿verdad? En los 12 meses. Es por la misma naturaleza del contrato. Vaya, luego el siguiente inciso del 1434. Dice, inciso 2, las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen. Vaya, entonces se conoce en el contrato de compraventa los vicios reeditorios, o sea, los vicios ocultos que tiene un bien, y es obligación del vendedor responder. Yo compro, imagínense, una cama y resulta que esa cama yo la compré y como dan dos colchones son, ¿verdad? Y resulta que viene dañado el colchón en la parte de abajo, ¿verdad? Y yo no me fijé, ¿verdad? No nos fijamos. Entonces, pero después que me acuesto, siento la diferencia. Y entonces, ¿qué sucede, verdad? Que ese es un vicio oculto que traía el objeto al que yo compré, el bien que yo compré. Entonces es obligación del vendedor responder por ese tipo de vicios ocultos. Pero aunque no esté establecido en el contrato, ¿no? Vaya, por ejemplo, si en el contrato se pactan intereses, pero no se establece cuál es el valor de los intereses, ¿qué sucede ahí? Se pactaron intereses, pero no se estableció el valor de los intereses. Ajá. ¿Qué se aplicaría ahí? ¿Hay un vicio de error? No, sencillamente se cobrarán intereses, pero se les olvidó poner a las partes la tasa de interés que se va a aplicar. Entonces, El ¿qué uso vamos a hacer común. ¿Se ahí? le puede explicar las generales del sistema financiero, licenciado? Ajá. ¿Otra opinión? A ver, no los veo muy... La vez pasada me estuvieron atacando duro y hoy nada. Hoy como que tienen sueñito. Licenciado, lo voy a ser sincera con respecto a lo que acaba de preguntar. Realmente, en mi caso, no sé. Sinceramente, no sé lo que se haría ahí. Ajá. Y los demás compañeros, ¿qué opinan? Imagínense que no se pactan intereses, pero se les olvidó poner la tasa de interés. Anular el contrato, licenciado. ¿Cómo es? Anular el contrato. Anularlo. No, porque si eso no es una Son consecuencia. Sí, cláusulas, vaya.
De uso común, licenciada. Alguien ha levantado la mano. ¿Quién es? Ernesto, licenciado. Vaya, ajá. Yo creo en este caso que las dos partes deberían de ponerse de acuerdo para poner la cantidad del monto. Pues sí, se pusieron de acuerdo, pero se le olvidó al vendedor poner la tasa de interés, ¿va? O al acreedor. Debería de hablarlo a ambas personas para poder establecer la cantidad y que los dos estén Y de acuerdo. acuérdense que las cláusulas oscuras, decíamos, se entenderán en contra de la persona, de la parte que la redactó, que lo propuso. ¿Y qué culpa tiene el deudor que no le haya establecido tasa de interés, el porcentaje de la tasa de interés? Y en ese caso, ¿cómo vamos a hacer? Que no le va a cobrar, licenciada. No le va a cobrar interés. ¿Será? Acudir ante el notario. Contrato, ¿no? No, pues el notario acudió porque era un contrato. Tiene derecho de reclamar. Hola, Liz. ¿Sí? Se puede hacer cruce de carta, licenciado. Ajá. Hola. Sí, hable. Se queda sin tasas de interés, licenciado, ya que se prevalece lo que está dicho en el contrato y las dos partes revisaron y firmaron el mutuo acuerdo. Vaya, ¿han escuchado hablar del interés legal? Ni sabía que existía eso, licenciado. No, El interés legal no es en materia 12. civil es el 6%. Ah, sí. El 6%. Entonces, si las partes no pactaron una tasa, bueno, pactaron que se iba a cobrar interés, pero se les olvidó establecer la tasa de interés, entonces ahí se aplica el interés legal. Y en materia civil es el 6%. Este es un ejemplo, ¿verdad? Es el 6%. Vaya, vamos a continuar. Licenciado. ¿Sí? ¿Y eso está en algún artículo del Código Sí, Civil? está en este momento, se los debo, en la próxima clase. No, en este momento no recuerdo el artículo, la disposición. Sí que no, de memoria no, no me puedo el Artículo código. 2, creo. ¿Artículo? ¿Cuál dijo? Vamos a ver aquí, vamos a buscarlo aquí. Legal. Interés legal. Vamos a ver si hay más acá. El 1964. El inciso segundo, miren. Artículo 1964. Si se estipulara en general intereses sin determinar la cuota, se entenderá que deberán pagarse intereses legales. El interés legal es el 6% al año. El 1964. Relaciónenlo ahí. Relaciónenlo. Artículo 1964. Si se estipulara en general intereses sin determinar la cuota, se entenderá que deberá pagarse intereses legales. El interés legal es el 6% al año. Entonces no se lo puede estar cobrando mensual, ¿verdad? No, es que si el interés legal es el 6% al año anual, ¿verdad? Entonces lo tiene que dividir en 12 cuotas para cobrarle el interés que corresponde, ¿verdad? Así es. Ah, ya. Sí, Gracias. así es como lo aplican.
Entonces, las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen, ¿verdad? Vaya, ahora leamos el 1400. Licenciado, pero mire. ¿Sí? Pero ¿y para las personas que no saben de eso? No, o sea, cuando usted hace un contrato, ahí el abogado les dice, ¿no? Pero que lo que pasa es que a veces hay, aquí estamos hablando en casos extremos, ¿verdad? Una omisión que puede darse, ya sea porque al momento de elaborar el contrato lo hicieron a prisa, ¿verdad? Entonces, pero no, cuando usted firma un contrato, siempre se pacta, si es un contrato de un préstamo de uso, un préstamo, entonces es difícil que la naturaleza de ese tipo de contrato es que le van a cobrar un interés, ¿verdad? Si le hacen un préstamo de uso, ¿verdad? Entonces, si le van a cobrar un interés, significa que, y se les olvidó de poner la tasa de interés, no le va a salir el acreedor o el prestamista dice, te voy a cobrar el 10%, es que fíjate que se me olvidó colocar la tasa de interés, pero vos sabes que en este tipo de préstamos el 10% es la tasa. No, 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 no. Va a aplicar el interés legal, el 6% anual. Así es la cosa. Leamos el 1435. Artículo 1435. Casi no se le escucha. Perdón, artículo 1435. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Ajá, y eso, ¿cómo lo podemos interpretar? Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. ¿A dónde lo podríamos encontrar? ¿Creen que se parece a eso? ¿Se parece o no se parece? Sí, licenciado, sí. Yo creo que es como, no le vamos a poner una interpretación a un elemento del contrato, ¿verdad? De arrendamiento propio de un contrato no sé, de un alquiler de un vehículo o algo así. No. Vaya, pero aquí nos vamos a centrar en el contrato que estamos viendo, que tiene, supóngase que tiene 25 cláusulas. Y usted está interpretando una cláusula. Entonces, tiene que hacer una interpretación sistemática. ¿Y qué significa hacer una interpretación sistemática? Ajá. En ese caso sería que para entender bien una cláusula tendríamos que poder leer todo y que eso nos va a dar como un producto final, ¿no? De cómo se debe entender cada cláusula y cómo se conlleva cada una con O las sea, vamos a hacer una interpretación en conjunto del contrato, ¿verdad? Una interpretación sistemática. Ahí vayan relacionando las disposiciones, ¿verdad? Esto relacionamos con el otro artículo, con el 1435, inciso primero, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo una interpretación en conjunto del contrato, armónica, no en forma aislada. O sea, no vamos a interpretar la cláusula de una manera aislada, sino que la vamos a hacer en un contexto, en un conjunto general del contrato. A eso se refiere. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad.
Es una interpretación sistemática. ¿Sí o no? Sí, Lic. Vaya, ahora leamos el inciso segundo. Dice, podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia. Vaya, podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia. Va. ¿Y aquí a qué se referirá? Ajá. De entrada aquí estamos haciendo una interpretación analógica. Estamos aplicando lo regulado en otro contrato al contrato que estamos firmando. Pero imagínense que no se estipuló la forma de pago en un contrato. Por ejemplo, en un contrato de suministro de papelería y útiles. Hay un contrato de suministro de papelería y útiles. Entonces, no se estableció ahí la forma de pago. Entonces, pero resulta que las partes, porque dice, por las de otro contrato entre las mismas partes. Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia. Entonces, si las partes han celebrado otro contrato de suministro y ahí se definieron la forma de pago, entonces puedo hacer una interpretación analógica con el otro contrato, en virtud de que el que estoy celebrando ahora, o el que celebré, mejor dicho, que ya lo firmé, pues ya lo estoy ejecutando, no estableció la forma de pago. Y entonces ahí en el otro se estableció que se iban a pagar cuotas mensuales, y entonces ahí perfectamente lo puedo aplicar al contrato en el que se omitió esa forma de pago, la forma como se iba a pagar. No el monto, porque el monto es dependiendo de la cantidad, ¿verdad? Entonces, ambas partes han celebrado otro contrato de la misma naturaleza, sobre la misma materia. Entonces, ahí sí puedo aplicar la analogía. Podemos aplicar la analogía, ¿verdad? Leamos el último inciso. Dice, o por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra. Ajá, o por aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra. Entonces, si ya habitualmente las partes celebran contratos y ya tienen, digamos, la forma como ellos estipulan sus negocios o cómo establecen las cláusulas de los contratos, si omiten una situación como por ejemplo el pago, ¿verdad? La forma de pago. Entonces, pero ya tienen ellos un mecanismo establecido en otros contratos, pues, o se ponen de acuerdo o establecen ambas partes el mecanismo que van a utilizar, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Aquí básicamente estamos haciendo una aplicación analógica. Estamos interpretando el contrato, pero estamos recurriendo a cláusulas de otros contratos similares de la misma naturaleza.
que han celebrado las partes, ¿no? Que han celebrado las partes. Entonces, así es el caso ese. Vaya, ahora leamos el 1436. Dice, cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a este caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda. Dice el 1436, cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extiendan. Aquí estamos hablando en el caso de la obligación de las partes, ¿no? Las obligaciones de las partes. Puede suceder que se establezca la forma como se estableció la obligación que adquirieron ambas partes es restrictiva, considerando la naturaleza de ese tipo de contrato. Entonces, debe de interpretarse de acuerdo a la naturaleza del contrato que se está celebrando, así van a ser las obligaciones de las partes. En compraventa, el vendedor se obliga a entregar la cosa, el comprador se obliga a pagar el precio, entre otras obligaciones, ¿no? Entonces, las obligaciones se establecen de las partes, se establecen según sea la naturaleza del contrato, pero si, por ejemplo, se restringe o se hace una interpretación restringida de las obligaciones de las partes que favorece a una parte y desfavorece a la otra, entonces no se entenderá en este caso la naturaleza del contrato. Ahora leamos el 1437. ¿Quién lo lee? Te lo leo yo. Ajá. Artículo 1437. No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas procedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Vaya. Pero las... solo Vaya, vamos aquí, quedémonos aquí para mientras. No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas procedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. ¿Y esto cómo lo interpretan ustedes? Si aplicamos la ley de protección al consumidor, ¿verdad? Estaríamos hablando de que el deudor sería el consumidor, ¿verdad? No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas procedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Y entonces, imagínense volviendo al caso de los intereses, ¿verdad? Se pactó que se iba a pagar intereses, pero no se estableció la tasa. Entonces, la tasa que se le va a aplicar, ¿cuál es? ¿Qué tasa se le va a aplicar? El 6%. El 6%. ¿Cuál es la disposición que habíamos mencionado? ¿El 1900 cuánto? 64.
Ajá, entonces, aquí pueden darse diferentes situaciones en un contrato, ¿verdad? Que alguna cláusula pudo haber quedado oscura, que da lugar a diversas interpretaciones. Entonces, ese tipo de cláusulas se van a interpretar a favor del deudor. O sea, a favor del consumidor, ¿verdad? Eso es lo que establece esta regla. Básicamente eso es lo que está estableciendo. Vaya, hoy el inciso segundo. Inciso segundo. Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán en contra suya, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella. Vaya, entonces aquí, ¿qué sucede? Como aquí estamos hablando de la autonomía de la voluntad, ¿va? Y estamos hablando de que las partes se ponen de acuerdo para celebrar el contrato y adquieren obligaciones. Pero aquí lo que está estableciendo que puede suceder que se pusieron de acuerdo y la redacción de las cláusulas puede ser que algunas las hizo el acreedor, otras las hizo el deudor, las leyeron y estuvieron de acuerdo. Y en el momento no se percataron. Entonces aquí se castiga a aquella parte que elaboró la cláusula ambigua, que se va a interpretar en contra suya, dice, sea deudor o acreedor. Siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella. Bueno, es que en realidad en materia contractual se pueden dar este tipo de casos y más, ¿verdad? Vaya, hoy el inciso tercero. Se presumirá que las cláusulas ambiguas han sido dictadas o extendidas por la parte que tenía más interés en que su sentido no fuera claro. Si el interés fuera legal o equivalente para ambas partes, se observará lo prescrito en el inciso primero. Si el interés fuera igual o equivalente para ambas partes, se observará lo prescrito en el inciso primero, que van a favorecer las cláusulas ambiguas al deudor, ¿verdad? Se presumirá, esta es una presunción, ¿verdad? Es una presunción. Se presumirá que las cláusulas ambiguas han sido dictadas o extendidas por la parte que tenía más interés en que su sentido no fuera claro. Normalmente es el acreedor, ¿verdad? Es el que tiene interés, ¿verdad? Si el interés fuera igual o equivalente para ambas partes, se observará lo prescrito en el inciso primero, que no pudiendo aplicarse ninguna de las reglas procedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Bueno, miren, hemos leído la regla, ¿verdad? El título 13 de la interpretación de los contratos del artículo 1431 al 1437. Y también hicimos un recorrido de la interpretación de la ley, ¿verdad? Que esto en Derecho Civil 1 ustedes lo ven, ¿verdad? Los métodos, y vimos que también podemos acudir a estos métodos para interpretar las cláusulas contractuales, ¿verdad? Pero en forma específica, ya el Código Civil establece las reglas de interpretación de los contratos, ¿no? Y vimos también que el artículo 1431 es el artículo, digamos, que establece la regla general. En detrimento de esta regla, se aplican las siguientes reglas, ¿no? Es decir, conocida claramente la intención de los contratantes, deberá estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Entonces, nuestro legislador adoptó para interpretar los contratos la intención de los contratantes, ¿no?
conocida claramente la intención de los contratantes. Eso prevalece sobre lo escrito, porque lo escrito puede no necesariamente reflejar la intención que tenían los contratantes. Entonces, nuestro legislador se decantó por la intención de los contratantes. Esta es la regla general, el 1431. En detrimento de esta regla vamos a aplicar las siguientes reglas. Pero aquí lo que va a prevalecer es la intención de los contratantes en materia de interpretación de los contratos. Bueno, ya estamos casi, faltan 4 minutos para que finalice la clase. No sé si tienen consultas o sobre los grupos. Me faltan 2 grupos, ya les dije que me faltan 2 grupos. Yo les mandé un correo en donde estaba hasta el grupo número 7. Luego de ese correo recibí otro correo de otra persona que me dijo que estaba conformando otro grupo y ese sería el grupo 8. La UAN creo que es, ¿verdad? Sí, buenas noches, licenciado. O sea, que me dio una ignorancia. Cuando se refiere a las partes oscuras de la ley, ¿es lo mismo que los vacíos legales? Mire, el vacío legal es cuando no se encuentra regulada una situación en la ley. Y la parte oscura es cuando está regulada, pero de una manera no muy clara. Es decir, que puede dar lugar a diferentes interpretaciones. Esa sería la diferencia. O sea, la parte oscura está regulada, pero si usted lee, es ininteligible o puede dar lugar a diferentes interpretaciones, ¿verdad? Y la laguna es que la ley omitió regular una determinada situación. Bueno, no sé si tienen más. Los 2 grupos que me hacen falta, espero que me los conformen. Si ya ustedes tienen ahí los listados, si solo hagan los grupos porque yo ya les voy a mandar la guía más tardar la mañana. Y ahí ustedes van a tener que organizarse. Estamos, ¿verdad? Sí. Ajá, los que no tienen grupos, que son pocos, ¿verdad? Bueno, ni tanto, pues son como 20, porque como son de 10 los grupos, ¿verdad? De 10 u 11, son como 22 los que no tienen grupo. Pero organícense. Ahora, cuando pasen a exponer, yo voy a elegir la persona que va a exponer. Y deben de encender también la cámara. Van a encender la cámara el que va a exponer. Y también van a poner el porcentaje de participación en el trabajo. Sí, todos deben de colaborar, ponerse a discutir el contrato, porque aquí lo que se trata es de aprender, para que todos aprendamos. Estamos, ¿verdad? Licenciado. Vaya, pues entonces las notas también ya las subí, ¿verdad? Ya las vieron. Cualquier situación, pues ahí me consultan. Hasta el momento no he sabido salvo alguna situación individual que se pudo haber dado, pero en todo caso no ha habido mayores reclamos. Entonces, gracias por su atención. Gracias por su ¿Va a volver a atención. actualizar los grupos? ¿Cómo dice? O cuando ya tenga todos los grupos conformados, ¿los va a volver a actualizar el dato? Sí, o yo ya les voy a solo va? enviar, vale, me faltan 2, ¿verdad? Porque ayer, no sé quién de ustedes, no sé si está en la clase, alguien me envió un correo. Yo le envié un correo con el grupo el domingo Ustedes son por la el noche. grupo 8. Ustedes son el número 8. Bueno, gracias. 7 estaba. Entonces son el 8. Pero que nosotros somos 10. Son 10 personas, vaya, entonces Sí, porque le como falta estuvimos uno. buscando a alguien más, ya no vimos a nadie que se quisiera unir para hacer los 11. Vaya, puede ser que en el transcurso de este día
A más tardar mañana se incorpore alguien más. Pero hagan los grupos. Bueno, entonces, agradezco su atención. Pasen una feliz noche. Y nos vemos el día jueves. Gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado. Bueno. Buenas noches.